Hola a todos, bienvenidos. Yo soy Carlos Esteban Murillo y el día de hoy pues voy a mostrar una pequeña demo sobre RAG y cómo esta metodología nos puede ayudar a nosotros como ingenieros de performance principalmente a generar reportes de forma mucho más rápida y dinámica. RAG es un acrónimo que viene de Retrieval Augmented Generation, que en español sería algo así como generación aumentada por recuperación. Esta es una estrategia que se utiliza principalmente para nosotros especializar un modelo grande de lenguaje en un campo de estudio específico. Entonces, nosotros sabemos que, por ejemplo, ChatGPT tiene un conocimiento muy general, ¿cierto? De un montón de cosas. Pero si hacemos preguntas muy puntuales sobre cosas muy específicas, em, él no va a ser capaz de respondernos correctamente. Entonces, esta estrategia nace de la necesidad de nosotros incorporarle a un modelo grande de lenguaje un contexto específico para que trabaje con él. Entonces, como dije anteriormente, nosotros somos pues ingenieros de performance, nosotros lanzamos muchas pruebas, nosotros generamos muchos datos, generamos muchos archivos, sí, mucha data, por así decirlo. Y esta data pues almacena información valiosa. Esta información valiosa pues tiene tiempos de respuesta, consumos de memoria, eh, un consolidado de los endpoints a los cuales estamos apuntando, incluso podemos medir el performance de una interfaz gráfica y todo eso genera un montón de artefactos, un montón de resultados. Ups. Todos esos resultados se almacenan en una base de datos y nosotros como ingenieros tenemos que entrar a esa base de datos, consultar la información, analizarla, eh, filtrarla, hacer queries para sacar un consolidado, sacar unas conclusiones y decirle al cliente, mire, aquí tenemos lo que pudimos sacar o lo que pudimos concluir de los resultados de las pruebas de performance del último release, por ejemplo. ¿Cuál sería, pues, digamos, el momento en el que un modelo grande de lenguaje o una inteligencia artificial nos podría ayudar mucho? Es que, por ejemplo, nosotros le hagamos una pregunta en lenguaje natural y que él nos responda en lenguaje natural eh, las conclusiones o en, ya por así decirlo, el reporte de una prueba o de muchas pruebas. Entonces, ¿cómo hacemos para que cuando le preguntemos a un modelo, él nos responda? Sí, porque si le preguntamos a un modelo sin contexto y sin nada, él nos va a responder cualquier cosa y se puede inventar una respuesta. Entonces, digamos que aquí tengo un dibujito en el que la idea es, nosotros le hacemos una pregunta al modelo y el modelo tiene en su cabeza ya todos los resultados, todas las métricas, todos los datos, los archivos, toda la información necesaria para respondernos correctamente. ¿Cómo hacemos eso? Ahí viene el RAG. Entonces, el RAG es un conjunto, es una estrategia, una metodología en la que le podemos entregar ese contexto al modelo grande de lenguaje. Entonces, partimos de un gestor, digamos, en este caso Kibana, que está representado acá arribita. Kibana va a almacenar todas las métricas, todos los resultados, todos los logs, los números que nosotros generamos. Esos datos, la idea es convertirlos a vectores. Aquí viene la parte importante. Toda esta información la pasamos a vectores y construimos una base de datos vectorial. Esta base de datos vectorial es necesaria para que nosotros cuando hagamos consultas sobre esta base de datos vectorial, él nos retorne los vectores correspondientes pues a los archivos o a los datos que nosotros estamos requiriendo. Eh, digamos que es muy bueno, ya que no tenemos que hacer consultas, por así decirlo, filtrando o haciendo queries. La ventaja es que se hace una búsqueda semántica. Las búsquedas semánticas nacen desde el punto en el que yo hago una pregunta en lenguaje natural. Esta pregunta se descompone en un vector y busca por significado los vectores que hacen match o que corresponden a ese vector por el cual yo estoy preguntando. Entonces, en este gráfico, cuando, por ejemplo, aquí está la tester y ella hace una pregunta en lenguaje natural, el asistente, que vendría siendo el orquestador del RAG, el sistema que engloba todo esto, él coge la pregunta, la transforma en vector y le pregunta a la base de datos vectorial, oye, ¿qué vectores se parecen mucho a esta pregunta o a este vector que la tester me está haciendo? Entonces la base de datos vectorial
va a reconocer pues de qué vector se trata y va a retornar los archivos, los vectores que hacen parte de lo que necesitamos preguntar, ¿cierto? De la fuente de la información por la cual creamos una respuesta. Entonces ya el asistente recupera los archivos, los tiene en memoria y se los envía al modelo grande de lenguaje. El modelo grande de lenguaje entonces recibe dos cosas, la pregunta en cuestión y el contexto. Y ya en base a eso, el modelo grande de lenguaje dice, ok, me estás preguntando sobre el test de manzanas. Ya tengo en contexto de qué trata el test de manzanas. Le pega a un endpoint número 1, al endpoint número 2 y al endpoint número 3. Y en base a eso, el modelo de lenguaje puede deducir y sacar conclusiones y entregarnos una respuesta de acuerdo a la pregunta y el contexto que se le está dando. Y pues obviamente todo esto se traduce ya al lenguaje natural y la tester pues va a recibir su reporte correspondiente. Pasando un poco ya, un poco más específico a las tecnologías que se usaron, como dije en un principio, pues se usó Kibana, es una herramienta de Elastic que permite almacenar toda la data que nosotros generamos. Eh, Como base de datos vectorial se utilizó Face, que es un modelo de Facebook que nos permite a nosotros hacer búsqueda semántica sobre una base de datos vectorial. Y el asistente, que es básicamente el orquestador que hace que todo esto funcione, pues está hecho de muchas cosas. Incorpora Python como lenguaje de programación, LangChain, que nos permite jugar con los modelos de lenguaje, y Fast API, que nos permite a nosotros crear un mini backend para nosotros hacerle preguntas a este backend y que pues nos devuelva una respuesta por el método REST. Y como modelo de lenguaje para esta demo se hizo uso de Llama 2. Tengo que recalcar que aquí pudimos haber usado diferentes modelos. Se puede haber usado GPT-4, Llama 3, Mistral. Bueno, cualquiera de los modelos que están hoy en día podríamos haberlo usado, pero pues para esta demo se utilizó Llama 2. Entonces, como pequeño resumen, nosotros al modelo le tenemos que pasar un rol. Principalmente le tenemos que pasar un rol. Entonces, le tenemos que decir, bueno, modelo, tú vas a actuar como un experto en performance testing. Ese es tu rol. Te vas a comportar como un experto, puedes analizar métricas, analizar datos, eh, eres un capo en eso, ¿cierto? Y te vas a basar para responder todas las preguntas en los siguientes resultados. Aquí todavía no se ha hecho una pregunta. Entonces, cuando llegue la tester y pregunte, por ejemplo, por el test XYZ, él ya tiene su rol en la cabeza. La base de datos vectorial va a buscar semánticamente los archivos correspondientes. Entonces, él aquí ya va a completar su rol más los archivos de contexto, ¿cierto? De las pruebas por las cuales le estamos preguntando, en este caso el XYZ. Y ya él, con toda esa información en la cabeza, pues nos va a poder responder. El test XYZ trata de bla, 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 las conclusiones son bla, bla, bla. Y esto nos ahorraría muchísimo tiempo y entregaría muchísimo valor al cliente. Ahora, pasando ya un poco más estructurado a los datos con los cuales yo jugué para la demo, nosotros en el Hub de Performance tenemos una aplicación muy dummy que la usamos en los ramp-ups precisamente para entrenarnos y para hacer pruebas iniciales de performance. Nosotros en el Hub hemos diseñado una aplicación muy básica, que es esta de la calculadora, y para este ejemplo tenemos dos tests. Son dos grupos de test y la idea es que cuando hagamos preguntas, él sea capaz de responder en base a cualquiera de estos dos tests. El primer test es el test número 5, que es una prueba que se hizo con 200 hilos, con 200 usuarios y 10 loops. Y el testing 8, que se hizo con 350 threads y 10 loops. O sea, son muy similares, solo cambia la cantidad de threads que usamos en las pruebas. Y cada uno de ellos le apunta pues, a los mismos endpoints. Esto es una aplicación de una calculadora, es muy básica, entonces tiene pues, múltiples endpoints para sumar, restar, multiplicar y dividir. Y un endpoint, un summary que digamos recolecta toda esta información cuando se lanzan los tests. Digamos, esta es la estructura básica con la data que vamos a trabajar. La data luce así, un poco así, imagínense que es un JSON gigante y lo que yo hice fue dividirla en hits. Bueno, la data ya viene en hits, ¿cierto? Es un JSON gigante, como pueden ver aquí, eso trae un montón de data y cada uno de estos hits va a ser un vector, va a ser un archivo. Cada uno de ellos, digamos que va a ser
sí, una parte, un componente por el cual eh, el buscador semántico va a preguntar y nos va a retornar. Cada uno de estos hits luce de la siguiente forma. Digamos que pues incluye información general del test, a qué endpoint le apunta y los resultados. Entonces aquí podemos ver pues cuántos threads están usando, el tiempo promedio de respuesta, los centiles, etcétera. Cada uno de estos hits contiene esta información. Y como resumen, digamos, tenemos una tablita. Entonces la base de datos vectorial va a almacenar 10 hits, 10 archivos o 10 vectores, que son 10 vectores gigantes, y cada uno pues va a tener la información correspondiente a cada endpoint correspondiente a cada test. Entonces los primeros 5 van a ser parte del test 5 y los siguientes 5 van a ser parte del test número 8. Entonces, cuando le hagamos preguntas al test, por ejemplo, cuando le hagamos preguntas al asistente sobre por ejemplo, el endpoint de multiplicar, él debería ser capaz de retornarnos el hit 2 y el hit número 7 y respondernos en base a esos dos endpoints, a esos dos JSONs que contienen información. Pasando a la demo, vemos que aquí ya voy a mostrar un poco cómo se ve, cómo podemos nosotros interactuar con el asistente y que nos responda a las preguntas pues, relacionadas a un contexto en específico. Entonces, en este caso, sorry. En este caso tengo acá el Colab. En este Google Colab está todo el código. Aquí está, pues, el rack como tal. Está cómo se hace uso, pues, del modelo de lenguaje, la base de datos vectorial, cómo se integra una cosa con la otra. Aquí está todo. Y en esta última línea, que de hecho la voy a cancelar, en esta última línea está un pequeño backend hecho con FastAPI, el cual nos permite a nosotros pues, comunicarnos mediante una interfaz hecha en React. Acá tenemos la interfaz, es una interfaz bastante sencilla, es una interfaz pues, que simula ser un chat GPT, pero pues es nuestro Performance Reporting Assistant, el cual pues cuando le hagamos preguntas, la idea es que él nos responda en base a un contexto. Acá tengo, bueno, quisiera recalcar que nosotros podemos hacer uso de diferentes modelos. No estamos casados con un modelo en particular. Dependiendo de los modelos, hay muchos modelos que son de pronto más inteligentes, más rápidos, tienen una ventana de contexto mucho más grande. Entonces, esto se puede hacer dinámico, ¿cierto? Entre muchos otros parámetros, nosotros podemos hacer dinámicas muchas cosas. En este caso, pues, nos permite a nosotros seleccionar un modelo. Pero por ahora, pues, yo voy a trabajar con llamados, que es el que pues, tengo por defecto. Entonces, para arrancar esto, corro esta línea de FastAPI y copio esta URL. Se la pego aquí a este código en React. Listo. Entonces, vamos a hacer una pregunta. Yo ya tengo unas preguntas preparadas, ¿cierto? Como para que pues, no sea tan largo el asunto. Y la primera pregunta que le voy a hacer es la siguiente. Para el endpoint 03 multiply HTTP request, realiza una comparación entre los resultados. Y pues, ¿qué puedes concluir, ¿no? Con respecto a eso? Digamos que aquí soy muy específico con el nombre del endpoint, porque la idea es que el buscador semántico busque en relación a las palabras que yo uso. Entonces, si yo soy específico también con la pregunta, él fácilmente va a poder buscar en la tabla de vectores, en la base de datos, los endpoints o los archivos que hacen relación a ese endpoint. Entonces, en este caso sería el hit número 2 y el hit número 7. Entonces, si lanzamos la pregunta, esperemos la respuesta. Podemos ver que acá pues, el backend está procesando. Entonces, esperemos unos segundos a que responda. Listo. Entonces podemos ver que él nos generó pues, un texto considerablemente grande. Y lo primero que debemos notar es en esta línea de aquí, donde está el emoji de la flecha, donde él nos dice que la fuente de la cual se basó es el hit 2 y el hit 7, o sea, corresponde a lo que nosotros le estamos preguntando. Entonces él nos dice, basado en los resultados que pues, se dieron, puedo analizar los resultados de performance para el endpoint multiply
tanto para el T5 como el 8. Entonces podemos ver que él ya reconoce fácilmente que hay dos tests que realizan pues, la misma prueba con condiciones diferentes. Entonces para el T5 vemos que nos despliega pues, un summary de los resultados, nos dice que trabajó con 203, que el máximo tiempo de respuesta fue 12 milisegundos, que el tiempo de respuesta promedio fue 1.5, bla, bla, bla. Para el test 8, dice que se usaron 350 threads, lo cual es correcto. El máximo tiempo de respuesta es de 39 y el tiempo de respuesta es de 1.52. O sea, podemos ver que él fácilmente nos está, pues sí, listando la respuesta sobre la información que le estamos preguntando. Y finalmente nos realiza aquí una mini conclusión. Dice que ambos test son bastante similares con los tiempos de respuesta, sin embargo hay algunas diferencias. Dice que el máximo tiempo de respuesta fue más grande en el test 8 de 39 milisegundos que en el test 5, que es 12 milisegundos. Si comparamos, podemos ver que sí, el tiempo máximo es de 12 para el test 5 y el máximo tiempo de respuesta fue 39 para el test 8, entonces nos está marcando esa diferencia. Igualmente lo hace con el tiempo de respuesta promedio y con la desviación estándar. Y aquí pues, nos saca una pequeña conclusión, nos dice que es posible que la carga sí, que la carga haya incrementado en el sistema en el test 8, resultando mayores tiempos de respuesta y una mayor desviación estándar en el tiempo de respuesta. Y esto es importante que lo diga el modelo. Sin embargo, es importante notar que estos resultados son basados en una pequeña muestra. Y esto es claro, digamos, para este ejemplo que es muy dummy, muy sencillo, no tenemos muchos datos, no tenemos muchos hits con los cuales pueda trabajar, pero está bien que nos aclare eso, ¿no? Que él sea consciente en su rol de ingeniero de performance, que nos pueda pues, hacer esa aclaración. Pasando con la segunda pregunta, aquí tengo otra pregunta, dice lo siguiente, le estoy diciendo, para el testing 8 y el endpoint de división, aquí no estoy siendo tan preciso con el nombre del endpoint precisamente para averiguar si él es capaz de hacer una buena deducción de los hits correspondientes. Le digo que me dé los resultados del tiempo de respuesta y el número de samples que fallaron. Sí, estoy siendo mucho más concreto con la pregunta. Veamos si él es capaz de responder. Aquí le envío la pregunta y acá está el backend trabajando. Ok, respondió bastante rápido. Dice que basado en los resultados del JSON, los resultados para el testing 8 y el endpoint división, veamos en qué hit se basó. Se basó en el hit 3 y en el hit 8. Veamos si es verdad. El hit 3 y el hit 8 son los que corresponden a división, o sea que está basando correctamente en los archivos que necesitamos. Dice el tiempo de respuesta promedio para la división del testing 8 es 2.7 milisegundos. Y el número de samples que fallaron es de 0, para un total de 3.500 samples. Y ya podemos ver que él nos está respondiendo. De pronto está siendo un poco redundante, pero nos responde la información que le estamos solicitando. Si queremos validar esto, lo podemos hacer. Digamos que yo puedo, aquí tengo listado el JSON, es la colección de todos los, los hits, ¿cierto? Es un JSON gigante. Y si yo aquí busco el de división, de hecho, bueno, aquí lo tengo ya. Este es el endpoint de división y este es el test número 8. Podemos ver que el tiempo de respuesta promedio es este de acá. Nos dice que es 2.7. Él nos está respondiendo que es 2.7. Y el número de fallos está por acá. Eh, el, bueno, este es el porcentaje. Este es este de aquí. Total fail samples es de 0. Entonces podemos ver que nosotros le podemos preguntar a él sobre que haga un análisis, que haga una comparación, pero también le podemos preguntar específicamente sobre resultados. Si tenemos dudas sobre algún número, sobre algún valor en específico, le podemos hacer esa pregunta y él nos va a responder correctamente. Y pues ya con esos dos ejemplos básicos, pues concluimos la demo y podemos ver que tiene un gran potencial. Obviamente esto tiene
un alcance gigante. Los modelos no son perfectos, pero nosotros podemos crear diferentes estrategias para que esto incluso sea mucho más rápido, se comunique en tiempo real con Kibana, de pronto en algún punto para llegar a generar gráficos, etcétera. Esto tiene un potencial gigante y nada, eso es todo.